Cuéntenos un poco sobre usted. Bueno, mi nombre es Luis Carlos Fernández Muñoz. Soy contador público hace aproximadamente 27, 28 años. Tomé como especialidad el área tributaria y ejerzo mi profesión pues desde hace esa época. Inicialmente fui empleado, posteriormente empecé a trabajar independiente, conservando el trabajo como asalariado durante medio tiempo, hasta que fui montando y creciendo mi empresa y pues me pude ver en la necesidad de tener que estar independiente completamente. Entonces apareció mi empresa que se llama Contadores y Asesores Tributarios. Eh, Esta empresa pues me ha permitido ser pues quien soy hoy en día, tener otro tipo de negocios, diversificar un poco lo que tiene que ver con mis ingresos o con mis actividades económicas. Y aunque hace 20 y pico de años era solo contador y asesor tributario, hoy en día, aunque sigo siendo contador y asesor tributario, pues tengo una oficina ya con personal que hace lo mismo, pero además tengo pues otro tipo de inversiones como en propiedad raíz, en ganadería, en agricultura y aplicando y practicando todo lo que aprendí, lo que aplico a mis clientes, aplicándolo para mí. Yo trabajo con varios sectores de la economía vallecaucana, trabajo con la cañicultura, trabajo con el sector médico, con el sector industrial, eh, con el sector manufacturero. Todas estas empresas le van dejando a uno pues experiencias muy positivas que uno va aplicando a través del tiempo. Eso es lo que hago hoy en día y es lo que he hecho pues en los últimos años. Cuéntanos un poco sobre tu empresa. Como les decía anteriormente, es una empresa de contadores y asesores tributarios. Eh, Básicamente está ubicada ubicada en el medio del Valle del Cauca, aunque tenemos también unos clientes en Medellín y en Antioquia, en Medellín y en Barranquilla, perdón. Básicamente lo que hacemos es prestar asesoría contable, tributaria, mucho énfasis en la parte tributaria, pero adicionalmente también tenemos asesoría financiera, algo de asesoría laboral. O sea, queremos prestar como un servicio completo a las empresas que asesoramos, básicamente a través del outsourcing. Cada empresa tiene su departamento contable, su personal que se dedica a manejar el proceso técnico contable, y nosotros desde la oficina direccionamos los procesos que se deben hacer para cumplir pues con los impuestos, con la parte financiera, con la parte de presentar a los bancos, con la parte de presentar las diferentes obligaciones, no solo de impuestos, sino de aportes, como aportes para fiscales. O sea, básicamente es una asesoría completa a las empresas, digamos, afiliadas a nosotros. Adicionalmente, también dentro de la empresa tenemos otro tipo de negocios que se manejan a los lados, que son como la parte agropecuaria y la parte de arrendamientos de algunas propiedades, que son otro tipo de inversión, pero que se manejan desde la misma oficina empresarial. ¿Por qué decidiste ser un empresario y qué dejaste atrás para hacerlo? ¿Y qué te motivó a crear una empresa? Bueno, la verdad, el ser empresario, pues a veces no es fácil decidirlo. Yo empecé como empleado. A veces, a veces no diría yo, siempre cuenta uno con apoyo de personas externas. En el caso mío, quien me apoyó para empezarme a independizar y a tratar de ser empresa, fue uno de mis jefes, quien seguramente vio en mí la posibilidad de hacer más y me liberó un tiempo para que yo pudiera empezar a trabajar independiente. Deja uno atrás, digamos, la seguridad del salario fijo que definitivamente le llega a uno cada quincena por salir a pelear el día a día hasta ir estructurándose. No es un proceso fácil. Yo puedo decir que me demoré 10 o 15 años en poder decir ya tengo una empresa completamente estructurada, donde no tiene uno que ir detrás de los clientes, sino que los clientes ya lo buscan a uno y le llegan a uno de toda parte.
Eso digamos que es como el clímax ya del tema empresarial. No deja de ser complicado, o sea, a veces la gente cree que el empresario como maneja su horario y sus cosas, pues es más sencillo, pero no, la responsabilidad es todos los días. Considero que todos debiéramos intentar hacer empresa, aunque no es fácil, se puede lograr. Yo creo que básicamente lo que deja uno atrás es la seguridad de tener un sueldo, de la comodidad de saber que uno está trabajando para una empresa y le pagan una quincena o una mensualidad y no tiene uno más de qué preocuparse sino del trabajo para esa empresa. Eso es, digamos, esa comodidad o esa, sí, comodidad entre comillas que deja uno atrás, porque finalmente el ser independiente implica compromiso para poder conseguir financiarse económicamente lo que va a hacer. ¿Cómo alinea sus objetivos personales y empresariales? Bueno, aquí pues aunque de pronto incluyo algo como de tema esotérico, creo que va muy ligado a mi profesión. O sea, nosotros desde que estamos en la universidad, y yo diría que en mi caso desde que estaba en mi hogar de mi padre, siempre me enseñaron como a presupuestarme y a proyectarme siempre a futuro. Esto tiene que ver inclusive con la ley de atracción, porque considero que cuando uno se proyecta y se presupuesta, uno está deseando que esas cosas se cumplan. Yo la verdad lo he hecho toda la vida de esa misma forma. Cuando empecé a trabajar independiente anhelé hacerlo. Cuando pude montar mi primera oficina, que fue en la misma casa porque estaba recién casado, pues también lo pensé, lo soñé y funcionó. Después pude tener mi primera oficina arrendada. Posteriormente llegué a tener una oficina propia, después 2 oficinas propias. Y así he ido creciendo, pero siempre me he, digamos, proyectado desde el punto de vista de la ley de atracción, pero con los pies en la tierra. Simplemente es presupuestarse. Entonces, si yo quiero crecer hacia tal mercado, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos manejar? Evaluemos la parte económica, la parte de trabajo, porque en este momento, después de que uno ha trabajado tanto tiempo, pues también uno empieza a considerar el tema de estrés y de otro tipo de cosas, pues que no lo lleven a uno a una enfermedad. Y entonces piensa uno que también hay que mirar las cosas desde el punto de vista de salud. Y una vez uno, digamos, organiza todo eso, va decidiendo si vale la pena meterse en un nuevo proyecto o en una nueva empresa, o simplemente se sigue manteniendo lo que uno tiene. Yo he aprendido por mis clientes que muchas veces, como decía Maturana, perder es ganar. Acá muchas veces es vender tanto no significa tener mejores utilidades. En épocas en que el dólar, por ejemplo en el año 2013, que el dólar 2012, 2013, que el dólar estuvo tan caído, las exportaciones en Colombia tuvieron una depresión total. Empresas exportadoras empezaron a cerrar porque pues el dólar estaba completamente por el suelo. Y entonces pues en ese momento era pésimo exportar. Hoy en día pues las cosas han cambiado. Entonces uno mirando todo este tipo de situaciones que a veces no dependen de nosotros, pues debemos aprender a tomar, digamos, determinaciones de hacia dónde nos podemos dirigir. ¿Cuál fue el fracaso más grande que se le ha presentado hasta el momento y cómo lo superaste? Bueno, yo diría que un fracaso así como tal, que lo haya tirado a uno al suelo, gracias a Dios y afortunadamente pues no lo he tenido. La vida pues no es un jardín de rosas realmente, hay altibajos, pero yo sí puedo recordar que tuve una época muy difícil, que fue precisamente cuando tú naciste, por esos años, 96, 98. Mis 2 hijas mayores, por esa época había una crisis completa producida por el narcotráfico, y yo tenía muchos clientes que, aunque pues naturalmente no estaban en eso, pues digamos que este tipo de negocios había invadido casi que todo el país. Había un problema de guerras entre este tipo de grupos, y empezó a generarse una crisis económica que a mí me afectó muchísimo. Yo
los clientes que me pagaban puntualmente no me volvieron a pagar. Bueno, estuve a punto de perder cosas que yo quería en el alma. Empecé a tener problemas con cuotas mensuales que yo tenía que pagar, como de mi apartamento, como de los colegios de mis hijas. Y la gente empezó a pagarme en especie, entonces yo tenía que ir a pagar con guadañas, por ejemplo, el colegio, pero porque el cliente que me debía tener un almacén de guadañas y no vendía, entonces me pagaba con guadañas. Entonces fue una época muy compleja porque en este tipo de profesión y en este tipo de manejo empresarial donde uno aprende que la organización es vital y uno quiere pagar lo que debe en su momento y manejar el tema presupuestal al pie de la letra como uno lo tiene planeado, pues es muy doloroso cuando no se puede cumplir. Entonces, cuando yo soy de una de las personas que hoy de manera personal hago un presupuesto mensual, todos los meses hago un presupuesto mensual sabiendo cuáles los ingresos son los mismos, unas veces hay otros ingresos que los gasto son los mismos, pero siempre hago un presupuesto mensual y voy controlando que todo se vaya pagando, que todo vaya entrando. Entonces es muy duro cuando ese tipo digamos, de regularidad presupuestaria se empieza a modificar. Entonces yo no diría que fue un fracaso, pero sí fue una época muy dura, que fue además muy extensa, porque fue de casi 3 años, pero sí los deja enseñanza. Primero la paciencia, porque tiene uno que aprender a que hay que tener un poquito de paciencia, de manejo con las cosas, no hay que perderle la vista a la situación naturalmente, pero hay que tener un poquito de manejo. Otra cosa que me enseñó y que creo que es importantísima y hoy en día nos está faltando mucho, aunque creo que ha mejorado, es el tema del ahorro. Hoy en día yo trato de inculcar en mi familia, lo hago yo mismo, hay que mantener un ahorro precisamente para estas épocas críticas. Yo no digo que uno tenga que mantener un ahorro pues para 3 años de vida, de mantenimiento de toda una familia, pero sí debe uno manejar el tema del ahorro, saber que toda la plata que entra no se debe consumir, que siempre hay que dejar un colchón por ahí guardado, que siempre hay que tener unos guardados, sean empresariales o personales, que le permitan a uno solventar cualquier urgencia, cualquier necesidad que aparezca pues de improviso. Pero no consideraría, vuelvo y repito, que fuera un fracaso. ¿Por qué crees que es importante la educación para la creación de empresa? Bueno, yo diría que la educación es importante para todo en la vida. Ahora, la educación no es solo lo que le enseñan a uno en el colegio y lo que le enseñan a uno en la universidad, también es lo que le enseñan a uno en la casa. O sea, la palabra educación pues es muy grande, es muy importante y en ese contexto debe aplicarse para poder hacer empresa. Tú debes aprender a ser buena persona, lo cual te enseñan en tu casa para poder hacer empresa, porque tú debes saber socializarte. Te enseñan cuestiones técnicas y comportamiento en el colegio, en la universidad, cuando escoges una profesión. Entonces, digamos que es completamente vital. Yo no vería empresas sin educación. Nosotros podemos encontrar, y cuando hablo de educación, por eso hablo que es una educación que la educación es tan general, porque también hay gente que no ha asistido a la universidad y muchas veces tienen hasta tercero o hasta segundo de bachillerato, y lo veíamos en los casos de nuestros padres o de la gente de la época de nuestros padres, de abuelos de ustedes, donde se hacían sin terminar bachillerato, sin tener universidad, y hay unas grandes empresas que todavía persisten a nivel nacional y fueron creadas a puño por estas personas, pero porque también tuvieron educación desde su hogar. Entonces, para mí sí es vital la educación. Hoy en día, por el tema de la competitividad, pues es más necesaria la educación especializada, porque hay que también saber entrar y poder competir con estudios y con ¿cómo se dice? Con beneficios a nuestro favor para poder competir con el cliente que esté ofreciendo otro tipo de cosas. Entonces, entre más se capacite, por ejemplo, en el caso mío, si yo no me estoy actualizando constantemente y estudiando constantemente los cambios tributarios, pues me quedo sin clientes, porque habrán otros que sí lo hacen. Entonces yo tengo que hacer entre 8 y 10 seminarios al año, tengo que leer todos los días normas circulares que me llegan
para poder estar al día y poderle ofrecer a mi cliente lo más actual del servicio. Si uno no se educa, y en este contexto quiero decirte que la educación la veo permanente, o sea, no es que estudié y terminé mi carrera y hice un máster y ya no, la educación tiene que seguir mientras uno viva y esté ejerciendo, debe educarse, leer prensa, leer revistas, pues revistas, no TV y novelas, pues, pero revistas económicas y todo ese tipo de cosas le aportan a un empresario a tomar decisiones. Entonces, la educación para mí es vital en cualquier tipo de negociación, cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de proyecto que uno quiera manejar en la vida, debe incluir la educación. ¿En algún momento de su vida empresarial ha pensado en retirarse? ¿Por qué? Bueno, la verdad que nunca. Yo nunca he pensado, antes por el contrario, siempre doy gracias a Dios porque considero que esta profesión y este, digamos, trabajo que he desarrollado a través del tiempo es lo que me ha permitido estar donde estoy y me ha permitido tener otro tipo de negocios como los que tengo hoy en día. Sí pienso en retirarme a futuro porque creo que todos debemos pensar en algún momento, pues, como correrse y dejar que otras personas sigan con el proyecto que uno ha creado, de ser posible, pero lo veo lejano, o sea, pensaría que trabajaría hasta que la fuerza y mi Dios lo permitan. Yo estaría pues al frente de mi empresa o por lo menos a un lado, pero tratando de siempre ser activo. Ya sabemos que el nivel de vida se ha agrandado muchísimo en estas épocas. Anteriormente los padres morían muy jóvenes, cada vez se nos alarga un poquito más la expectativa de vida y en ese orden de idea yo espero seguir trabajando muchos años más. ¿Por qué crees que es importante definir una visión para la vida? Bueno, eso va ligado a lo que hablábamos anteriormente, o sea, el tener una visión de lo que uno espera y quiere de la vida es simplemente ubicarse en un futuro donde nadie quiere lo malo para uno, o sea, donde uno siempre quiere lo mejor. El crear esa visión es ponerte un punto al final al que quieres llegar. Entonces considero que es completamente importante que un joven hoy en día diga yo quiero llegar a ser piloto, yo quiero llegar a ser médico, yo quiero llegar a ser médico pero especialista en pediatría, por ejemplo. Yo pienso que digamos, ese tipo de pensamiento ayuda al desarrollo humano de la persona. Entonces, creo que es muy importante tener una visión y siempre alcanzar hacia donde lo lleva a uno esa visión. ¿Qué papel juega su familia en la empresa? Bueno, pues la verdad es que mi empresa desde la creación estuvo ligada a mi familia, porque desde que me casé ejercí como profesional independiente y en ese entonces pues ya estaba mi esposa y teníamos una hija que hoy en día tiene 29 años. Estuvieron todo el tiempo a mi lado, o sea, la verdad que todo el tiempo, de hecho la primera oficina que tuve fue en la sala del apartamento, o sea que mi familia estaba involucrada directamente, digamos, en esa creación empresarial. Posteriormente fui saliendo, pero digamos que desde ese punto de vista de compañía siempre estuvieron al lado. La mamá de mis hijas hubo un tiempo inclusive que me ayudó con la oficina y trabajó conmigo. Posteriormente se dedicó únicamente, de acuerdo con un acuerdo que teníamos, y valga la redundancia, se dedicó al tema de la crianza de las niñas, mientras yo me dedicaba a trabajar. Pero para mí ha sido completamente vital y necesaria mi familia en el desarrollo empresarial, porque todos los proyectos de vida que hago los hago pensando en que ellas aprendan, en que ellas tengan posibilidades de vivir mejor y sobre todo que ellas absorban lo que uno ha hecho de trabajo para que lo puedan practicar en sus propias vidas. ¿Cómo surgió su idea de empresa? ¿Cómo validó esa idea para que se convirtiera en una auténtica oportunidad de empresa?
Bueno, la idea de ser empresario, de trabajar sin jefes, digamos, aunque los jefes siempre están, porque el cliente siempre será un jefe de uno, yo creo que esa idea la he tenido desde siempre, desde muy pequeño. Considero que en la época de universitario la universidad nos empujó un poquito al hacernos una exigencia de estudiar de manera nocturna unos tantos semestres, exigiéndonos una práctica empresarial, lo cual nos empujó a empezar a trabajar desde antes de terminar las carreras que tenían que ver con el sector financiero. Y como les dije inicialmente, yo empecé como asalariado, con la idea de independizarme, de crear una oficina de outsourcing, de prestación de servicios. Y en el camino uno siempre encuentra gente que de pronto se le vuelve un tropiezo a uno, y hay otros muchos que son inclusive más que los primeros que mencioné, que lo quieren apoyar a uno. Afortunadamente yo conté con una persona que fue precisamente el padre de mi ex esposa, quien me dio la mano y me impulsó muchísimo a que yo podía hacer muchas cosas independiente, y yo lo escuché y tenía mi convencimiento interno. Entonces digamos que ese apoyo me sirvió a mí de validación, de saber que había gente que creía en mí, y efectivamente empecé a trabajar y empezó a salir gente que creía en mí, y eso me fue haciendo crecer. De hecho, yo puedo decir con gran orgullo que en este momento el 80% de mis clientes tienen conmigo 24 o 25 años. O sea, que son muchísimos clientes con los que yo empecé a trabajar con los papás, y ahora trabajo con los hijos que han heredado sus empresas. Y en el caso de empresas familiares, otras han cambiado de dueño, pero ese tiempo tienen. Tengo una, por ejemplo, especialmente, que hasta con algo de nostalgia lo digo, estoy desde que se creó en una bodeguita minúscula por la 14 de Calima. Llegó a ser una gran empresa con unas grandes construcciones a niveles nacionales, y hoy en día la estoy liquidando. Yo mismo la vi nacer, la vi crecer, y hoy mismo yo la estoy haciendo la liquidación, no porque se haya quebrado ni nada de eso, sino porque simplemente se decidió abrir otras dos empresas diferentes. Pero al final me ha tocado ese proceso. Esas cosas son los que aún me siguen haciendo validar que estoy en el camino que debía haber, que escogí y que he venido desarrollando. ¿Por qué crees que estas empresas se han vuelto clientes fieles? Buena pregunta. Eso tiene que ver precisamente con el servicio, con la educación, con varias de las cosas que me han preguntado con anterioridad. O sea, la educación, el saber, el tener un buen trato con la gente, aunque no me considero la persona más de mejor genio del mundo, sí creo que uno pues tiene sus jefes, cada cliente es un jefe, y uno debe correrle a sus clientes como si fueran los jefes, prestar un buen servicio, educarse constantemente. La educación continuada es vital. Eso hace que uno vuelva siempre al mismo cliente, y el cliente siempre vuelva a uno. Yo he tenido clientes inclusive que se han retirado, han estado por fuera 1 año, 2 años, y vuelven, porque se dan cuenta que el servicio que uno presta pues es un servicio completo, actualizado, personalizado. Entonces digamos que todo este tema de continuidad de estos clientes a los que me estoy refiriendo obedece a que se les ha prestado un buen servicio. Se sienten satisfechos a tal punto que han heredado las administraciones o han pasado las administraciones a otras personas y siguen trabajando con nosotros. Muchas veces las empresas cambian de dueño y siguen trabajando con nosotros. Entonces, yo creo que básicamente es el buen servicio. Para crear y gestionar su empresa, ¿siguió algún modelo empresarial? Bueno, la verdad sea dicha, yo pienso que el moldeamiento de mi empresa se ha venido desarrollando durante el tiempo, por lo que he vivido en medio de tantos clientes y de tanta diversidad
que he visto allí. Eso me ha hecho que yo me vaya, digamos, moldeando, aprendiendo de lo que he visto para bien y para mal en estas empresas a las que yo asesoro. Han sido un aprendizaje, o sea, aparte de que me pagan porque yo trabajo, me pagan en especie porque me enseñan. Entonces, digamos que cuando yo decidí montar una oficina de outsourcing y empezar a prestar estos servicios de asesoría, yo no tenía un modelo definido, simplemente voy a trabajar con quien me contrate, ¿sí? En la medida en que van pasando estas vivencias y estas experiencias y va viendo uno empresas estructuradas que van teniendo unas falencias en algunas cosas, yo voy tratando de evitar que eso pase con la mía. Y en ese sentido creo que he venido creciendo con mis empresas. Yo puedo decir con orgullo que todas han crecido, y aunque ahora me refería a una que se está liquidando, vuelvo y repito, no es porque esté quebrada ni mucho menos, sino porque estamos haciendo o vamos a hacer una cosa más grande. Pero la verdad no tengo, aunque pues digamos que no faltan empresas que no tienen tanto tiempo, que de pronto arrancan hace 2 o 3 años y no tienen precisamente lo que me estás preguntando, un modelo muy definido, uno trata de asesorarlas, pero no se acogen a un modelo, pues al pasar del tiempo, 1 año, 2 años, tienen que cerrar. Eso nos ha pasado con empresas nuevas y es importante hoy en día, y por eso es muy valedera la pregunta que me haces. Uno debe tener hoy en día un modelo claro de lo que quiere hacer, basado, y esto lo leí en esta misma semana en una revista, muy basado en el tema tecnológico. Hoy en día se está hablando de que pues cualquier tipo de negocio que no, y yo lo veo viable, que no trabaje con tecnología no va a salir adelante. En la época mía uno trabajaba con sumadoras, hoy trabaja uno con computadores. Entonces, si yo voy a montar una empresa ahora a base de sumadoras, pues no voy a salir a ningún lado. Entonces, el tema de la tecnología es vital y bueno, considero que es importante tenerla en cuenta. ¿Cómo consiguió los recursos humanos, financieros y tecnológicos para iniciar su empresa? Bueno, es una pregunta bien importante porque es algo de lo que no hemos hablado y me parece que es de mucha importancia, y es el recurso humano. Uno no puede salir adelante en ningún tipo de empresa si no tiene un recurso humano valioso, que se sienta valioso y que para uno sea indispensable. Esto es algo también de lo que yo me enorgullezco, y es que yo tengo personal, no es mucho, porque pues la tecnología ha ido, digamos, que retirando esa necesidad de tanto personal, pero la verdad es que el personal que trabaja de manera directa conmigo en la oficina, pues está conmigo hace más de 18 años. O sea que son personas que ya conocen prácticamente absolutamente todo lo que sucede. Los clientes ya hablan y preguntan por fulano, por sutano, por tal o por cual, ya los tratan de tú a tú. O sea, hay una confianza total en un tema que es tan confidencial como es el tema contable y tributario. Eso también ha sido, digamos, un punto muy importante para el manejo de la empresa. Como iba diciendo entonces, el recurso humano es vital en cualquier empresa. En el caso mío he sido afortunado, cuento con un personal que inclusive se ha educado conmigo. La persona, por ejemplo, que tengo en el puesto de asistente de acarreos, como le digo yo, que es el mensajero, empezó manejando bicicleta, posteriormente le compró una moto y ahorita maneja carro y hace trabajos también de carro, de archivo, bueno, han ido, digamos, superándose en algunas cosas. Ese recurso humano, pues sí, a través del tiempo, la verdad es que me ha ayudado el que digamos, no todos tienen 18 años, pero
Los empleados siempre me han durado bastante tiempo. Yo creo que el que menos ha durado 3 o 4 años y han sido muy poquitos, pero la rotación de mi personal es mínimo. Los recursos iniciales pues fueron precisamente los que venían del ahorro. O sea, difícil es ahorrar, pero se puede. Ahora, considero que en épocas en las que yo empecé a trabajar, que eran muy diferentes a las de ahora, donde digamos el tema inflacionario era diferente y de pronto se manejaba una economía más cerrada. Por ejemplo, uno compraba un carro de segunda y lo vendía a los 2 años y valía 3 o 4 veces el valor de lo que lo había comprado. Entonces uno podía endeudarse para comprar un carro porque era hasta buen negocio. Es más, existían los negocios de compra y venta de carros donde se ganaba muy buen dinero. Entonces uno podía ahorrar, comprarse un carrito con deuda, venderlo, le ganaba uno plata y ese era un negocito adicional y de ahí ahorraba uno. Yo realmente hice eso, tuve varios vehículos que los iba comprando, los iba vendiendo, me quedaba una platica y de ahí fui metiéndome en algo de lo que dije ahorita y es el tema tecnológico. Ahí me tocaron las primeras computadoras que eran marca NEC y mandaba uno un listado, por ejemplo, de un libro diario o de un libro mayor, bueno, de un libro diario básicamente, y se podía demorar, arrancaba a las 7 de la noche y a las 9:30, 10 estaba todavía listando, porque era demoradísimo, se paraba, pensaba, mandaba la orden a la impresora y así empezamos a trabajar con tecnología, pero pues en la medida de lo que era la tecnología en esa época, pero con ahorros. Entonces, por eso es que es importante el tema del ahorro, porque hay que estar allí. Hoy en día, pues ya estamos, digamos que con la tecnología full, ya asesoramos empresas que tienen sus propios departamentos contables a través de TeamViewer y hacemos otro tipo de asesorías que se manejan por internet. Ya, yo, por ejemplo, cuando hace 16 años empecé la asesoría con una empresa en Medellín, viajaba una vez al mes, ahora voy solo una vez al año a la reunión de Asamblea General que me invitan para que participe de ella como miembro de junta, y en Barranquilla lo mismo. Entonces toda la tecnología pues hay que dejarla entrar y por eso hice una recomendación ahora que la leí en un artículo de una revista que dice que hoy en día cualquier empresa que se quiera crear debe apoyarse en tecnología, cualquier tipo de empresa. Si no se apoya en tecnología, la tendencia va a ser a desaparecer. ¿Conoce el modelo de transformación? ¿De qué manera lo aplica en su empresa? Bueno, yo diría que el modelo así como tal, como ceñido a los pasos que involucra el modelo, no lo haría por el tipo de empresa que manejo. O sea, los problemas que nosotros tenemos o llegamos a tener en algún momento son normalmente de carácter tributario. En muchas ocasiones no son originados ni siquiera por nosotros mismos, pero para nosotros es un inconveniente que siempre va a desarrollarse y a resolverse de la misma forma, y es una tramitología ante una entidad oficial que normalmente es la misma y que requiere unos procesos que son similares en todos los casos. Más sin embargo, sí es importante tener en cuenta que uno puede sacar de esto provecho, en el sentido de que pues uno trata de que eso no se repita en empresas o en procesos de asesoramiento que nosotros damos. Considero que no cumpliría todos los pasos, pero sí algunos de ellos los ejecutamos en la empresa. ¿Qué acciones lleva en su empresa para ser socialmente responsable? Realmente varias. No solo en mi empresa, sino me ha tocado participar de las que realizan empresas que asesoramos. En cuanto a mi empresa, pues arrancamos con el tema de locación. Nosotros estamos ubicados en Holguín Trade Center. Allí se están implementando unas reglamentaciones estrictas con el tema del manejo de las basuras y el medio ambiente. Nosotros cumplimos a cabalidad con ese tema. Tratamos de reciclar el papel, reciclamos el papel en su totalidad, tanto los de los equipos de contabilidad como el de las impresoras.
reciclamos a veces recibos de facturación y de documentación que nos llega. O sea que practicamos bastante reciclaje. Recibimos reciclaje de afuera, tenemos clientes que nos envían que por su procedimiento, su proceso les queda difícil reciclar, nos lo envían para que reciclemos, y en ese orden de ideas tenemos papelería que no es nuestra, que utilizamos. Tratamos hoy en día de manejar muy poco el tema de tintas de impresora, aunque pues resulta pues imposible acabarlo completamente. Eso en cuanto a medio ambiente. En cuanto a manejo de ayudas sociales, somos benefactores del Cotolengo. El Cotolengo pues es una fundación que atiende, es un hogar geriátrico que atiende a viejitos que están en Cali, Jamundí, reciben hasta de otras partes, tienen unos recursos muy escasos. Tratamos de beneficiar en este momento a una fundación de drogadictos que funciona en Agua Blanca, con la cual estamos haciendo unos aportes. Empezamos con unos aportes muy mínimos. Ahorita estamos entrando en una fundación del Ingenio Manuelita, que se llama Educación, no me acuerdo en este momento, apenas estamos en ese proceso de ver cómo apadrinamos una niña en la escuela. Ese es un manejo que apenas lo estamos estudiando, pero la verdad es que participamos. Desde mi punto de vista personal, considero que si todos donamos y ayudamos un poquito a los demás, podemos vivir en un mundo bastante mejor. Y aparte de eso, pues hay algo que aunque yo particularmente no lo he esperado, siempre lo he vivido: cuando uno da, recibe el doble. Entonces creo que es una figura que sin expectativas debe uno mantener, tratar de aportar y ayudar a que otros aporten. Esto también lo he realizado desde mi época de universidad, donde tuvimos un proceso con un compañero que lo atropelló un bus y quedó completamente incapacitado, y era una persona muy humilde, y logramos entre varios compañeros construirle una casa en un lote que tenía en el barrio Siloé, y él todavía anda por ahí, de vez en cuando va a la oficina. Él no puede caminar bien, no habla bien, quedó con un problema de retardo bastante complejo, pero lo seguimos ayudando entre varios compañeros de la universidad y yo. Entonces sí pienso que es fundamental el tener en el corazón el tema del bienestar social. ¿Qué aspectos de la empresa sobresalen frente a sus competidores? Bueno, yo pienso que uno muy importante es la personalización del servicio. Como les decía ahorita, este es un tema pues de mucha confidencia, de mucho que crean en el trabajo de uno, y en ese orden de ideas de mucha recomendación. En el tema de impuestos y de contabilidad se manejan muchos problemas de temores, por temas de seguridad, por temas de envidias. Entonces siempre la gente quiere hablar con alguien que realmente confíe, en el que realmente confíe. Estos son como confesiones, o sea, cuando los clientes llegan a la oficina, llegan a tener confesiones económicas con uno. Eso no se hace con cualquiera. Entonces digamos que muchas veces en el tema de los competidores puede que sean muchas veces más grandes, pero una queja que yo he oído de algunos de mis clientes nuevos, de los últimos, es que les aburre el que siempre les manden una persona diferente, una persona sin experiencia, que la persona que aparece como abanderada nunca los atiende porque no está, porque no tiene tiempo. Entonces ahí vuelvo y retomo el tema de lo que les decía ahorita, que muchas veces ser tan grande no es tan efectivo, que no lo terminé de completar, y ahorita estoy cayendo en cuenta que cuando hablamos de las exportaciones, en esa época que les hablaba de que las exportaciones, el valor del dólar se bajó, pues les resultó a las empresas mucho más importante vender a nivel nacional que a nivel extranjero, porque no recibían nada. Y yo tuve clientes que prácticamente cerraron la exportación de producto y se dedicaron a vender nacionalmente.
en un mercado que habían descuidado porque solo exportaban. ¿Eh? Entonces, cuando quisieron retomar el mercado nacional, estaba ya invadido por otras personas que no estaban exportando tanto porque estaban trabajando con el nivel nacional. Entonces, esas oportunidades y esos inconvenientes, pues hay que saberlos sortear. En este caso, ¿cómo le ponemos pausa aquí? Porque es que se me fue el hilo. Se me fue el hilo por meterme a hablar. Sí, entonces como en ese caso, las empresas a veces, cuando son muy grandes, pierden efectividad en la prestación del servicio. Entonces tiene unos 10, 15 personas atendiendo clientes diferentes, que es como lo que sucede cuando tú llamas a un call center de Claro o a cualquier entidad de estas y te atiende un funcionario, se cortó la llamada, te atiende otro, después se cortó y te atiende otro, todos son diferentes, nadie quiere, pues la persona que está llamando termina completamente ofendida. Entonces esas empresas muy grandes tienen esa gran deficiencia en el servicio. Como la empresa mía básicamente arranca en la prestación del servicio, pues es vital que yo siempre pueda estar con una o dos personas más enfrente, siempre los únicos, sin que vaya a haber gente diferente haciendo ese cambio. Yo creo que ese ha sido el principal, punto para que la empresa funcione bien. Y adicional el recurso humano restante, porque el nivel de secretarias o de personal de asistentes de acarreo, como llamo yo, ya los conocen. Entonces, si tienen que ir a recoger un dinero, si tienen que hacer un trámite confidencial, ya lo conocen, sabe que va y vuelve, que no hay problema. Entonces, eso le da seguridad al cliente que piensa que está trabajando como con alguien en su casa. Y listo. ¿Cómo clasificaría su empresa? Bueno, dentro de lo que ustedes me explican, yo creo que pues estaría clasificada obviamente como una empresa de servicios de manera básica. Sería una empresa de servicios con ánimo de lucro. La verdad que ese ha sido el ánimo, prestar un servicio, pero también que genere una utilidad, y yo creo que estaría catalogada más o menos en pequeña empresa. Esa sería básicamente la ubicación de acuerdo a los parámetros que ustedes me dan. ¿Qué consejo puede dar a los estudiantes para la creación de empresa? Bueno, yo diría que lo primero, oír todo lo que hemos hablado. No, mentiras. Sí, pues primero hay que tener mucha decisión, claridad en lo que se quiere hacer, una visión concreta y mucha constancia. Los negocios no son de 2 y 3 días. Yo en este momento tengo 2 hijas que están arrancando negocios y trato de inculcarles eso todo el tiempo. El negocio no se hace en 1 año ni se hace en 2 años, a veces pueden pasar 6, 7 años para que un negocio esté realmente estructurado. Los primeros años son de mucha paciencia, pero también de mucha constancia, o sea, es de darle. Proyectar bien en un negocio, estudiar sobre el negocio que se quiere hacer un mercadeo de ese negocio, mirar qué tanto puede ser rentable, manejable y posible de realizar. O sea, por ejemplo, pensar ahora en que vamos a hacer tapas para volcanes, como dice el viejo dicho, pues eso es imposible. En el tema de sistemas hay gente que hace unas cosas. Yo en este momento estoy trabajando con un cliente que empezamos a trabajar hace un mes con él, que desarrolla unos programas tecnológicos para computador, para diferentes servicios que tienen que ver con la educación. Y pues yo no sé de eso, pero él me ha mostrado y son cosas pues realmente impresionantes y tiene muy buen futuro. Pero él lleva 3 o 4 años metiéndole plata y haciendo y esforzándose. Entonces, para mí que básicamente lo principal es tener claro el proyecto que se va a desarrollar, tener una constancia y ser, no dejarse llevar por los malos ratos, ser muy constante, y con eso van a salir adelante.